¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estoy muy emocionado porque por fin les voy a mostrar cómo hacer el patrón de esta chamarra. Se las voy a modelar un poquito para que vean cómo es la caída. Algunas de las chamarras son un poquito incómodas al hacer esto, más cuando nos quedan justas, pero esta tela tiene 99% algodón, 1% elastano, lo que nos da la suficiente resistencia y elasticidad para poder hacer esto cómodamente. Ahora falta todavía el lavado. Vamos a ver cómo se comporta esta tela después del lavado, porque recordemos que la mezclilla después del proceso de descrude tiene un encogimiento normal y las fibras de elastano nos permiten que se estire un poco, lo que nos genera comodidad. Pues vamos a verla cómo se ve ya abrochada. Así es como se ve. Por cierto, los jeans también los hice yo. En uno de los videos les voy a mostrar cómo hacer el patrón de los jeans y el proceso de costura. Si aún no están suscritos, les recomiendo que lo hagan y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Y pues no se diga más, vamos con el material. Antes de iniciar con el trazo, me di a la tarea de marcar el molde con lápiz para hacerlo un poquito más dinámico. Para empezar vamos a trazar mi largo total, que es de 60 centímetros. Hacemos una marca a 9 centímetros, que es el largo del cuello. Marcamos otro punto a 22 centímetros para dividir el pecho y subimos 6 centímetros. Ahora lo que sigue es prolongar algunos de los puntos que ya marcamos con ayuda de nuestra escuadra. Trazamos el ancho del cuello, que es de 7 centímetros. De ahí vamos a hacer otra marca a 15.5 centímetros, que es el largo de mi hombro, y bajamos 4 centímetros. Ahora unimos del cuello a este punto. Prolongamos esta línea a 26 centímetros, que es un cuarto de mi contorno pecho. En el caso de las damas es un cuarto del contorno busto. Ahora vamos a unir el largo con el ancho del cuello. Para esto nos vamos a apoyar de nuestra regla curva. Ahora vamos a prolongar esta línea de forma perpendicular a la parte superior y la vamos a dividir entre dos. De este punto nos vamos a meter 1 centímetro. Y vamos a realizar la siguiente curva con ayuda de nuestra regla francesa. Prolongamos esta línea a 22.5 centímetros, que es la sumatoria de mi ancho del cuello más mi largo del hombro. Esta misma línea la vamos a dividir entre 3. Al primer tercio le vamos a restar 2 centímetros y al segundo tercio le vamos a sumar 2. Del lado de la botonera vamos a agregar 2 centímetros más. De los puntos que ya marcamos previamente, vamos a bajar 3 centímetros de cada lado, los cuales van a ser la tapa de la bolsa. Y bajamos 11 centímetros para marcar los costados de la bolsa. La parte inferior de la bolsa la vamos a dividir entre 2 y vamos a bajar 2 centímetros. Y unimos ambos puntos. Lo mismo vamos a repetir con la tapa de la bolsa, solo que en esta ocasión solamente bajaremos 1.5 centímetros. En la parte inferior vamos a trazar una línea de 24 centímetros, que es una cuarta parte de mi contorno cadera. Y vamos a hacer dos marcas, una a 1/3 y la segunda a 1/3 menos 1 centímetro. Y unimos con los puntos que tenemos en la parte superior. Así, de esta manera ya tenemos concluida la parte frontal de nuestra chamarra. Para la parte trasera de igual forma vamos a trazar el largo total y vamos a bajar 2 centímetros de nuestro cuello y vamos a prolongar el ancho del cuello a 7 centímetros. Del cuello marcamos un punto a 15.5 centímetros, el cual es nuevamente el largo de mi hombro, y bajamos únicamente 3 centímetros. Y unimos los puntos.
En esta parte volvemos a repetir las mismas medidas que el molde delantero. Esta línea la dividimos entre dos y la curveamos hasta este extremo. Prolongamos el punto que marcamos desde el inicio en un ángulo de 90 grados y hacemos una marca a 2/3 menos 1 centímetro. De igual forma vamos a hacer una marca en la parte inferior de 1/3 más 1 y las unimos. Y con esto ya tenemos terminado el molde trasero. Ahora solo resta la manga. Ahora vamos a marcar con rojo por donde vamos a cortar el molde. Recuerden que de este lado vamos a dejar siempre 1 centímetro de costura. La parte donde pongo tachitas quiere decir que se corta a doble tela. La parte trasera del molde solo va a constar de 3 piezas y la parte delantera se compone de 4 piezas. La bolsita la vamos a calcar en otro papel y vamos a ponerla por separado. Cada una de las piezas va a tener 1 centímetro de ancho de costura. Para nuestra manga vamos a trazar una línea de 57 centímetros, esto es el largo de mi brazo, y vamos a hacer una línea a 10 centímetros de distancia. Esto va a ser el largo de nuestra copa. Vamos a prolongar esta línea con ayuda de nuestra escuadra. Ahora vamos a sumar el contorno de la sisa tanto delantera como trasera y lo dividiremos entre dos. Esta medida la vamos a interceptar con la línea que ya habíamos trazado con la escuadra y la vamos a dividir en 3 partes. En el primer tercio vamos a subir 1 centímetro y en el segundo bajamos 1. Con la ayuda de nuestra regla francesa los vamos a unir de la siguiente manera. Con esto hicimos la parte de la sisa delantera, ahora vamos con la parte trasera. Donde la sisa intercepta la parte diagonal vamos a desplazarnos 2 centímetros a la derecha. Y vamos a unirlo con nuestra regla francesa hasta el final. Estoy ocupando un color rojo para poder diferenciar la parte delantera de la trasera. En la parte final de nuestra manga vamos a poner un medio de nuestro contorno puño y lo vamos a unir hasta el otro extremo. Para cortar la manga lo vamos a hacer a doble tela. Una vez que ya lo tenemos cortado, vamos a medir de la parte trasera 12 centímetros y vamos a marcar. En la parte inferior de la manga vamos a medir a 4 centímetros y vamos a unir esos dos puntos para posteriormente hacer un corte. No olviden dejar 1 centímetro de cada lado. Y con esto finalizamos nuestro molde. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Si te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. De esta forma me ayudas a llegar a más personas y poder seguir creciendo mi canal. Con eso también me motivas para poder seguir contribuyendo con más contenido así. Aquí abajo les dejo mis redes sociales para que les echen un vistazo y pues nos vemos a la próxima.